Argentina parece escrita por un guionista con demasiada imaginación. Supo ser una de las economías más ricas del planeta y también protagonista de algunas de las crisis más recordadas de la historia moderna. Cambió de moneda, cambió de rumbo, cayó y se levantó más veces de las que cualquier manual de economía podría explicar. Acá, hablar de plata no es cosa de expertos, es tema de sobremesa, de asado, de charla de pasillo. Todos de alguna manera terminamos siendo economistas cuando se trata de entender qué pasa con nuestro país. Hoy nos metemos de lleno en esa historia. ¿Qué está pasando ahora mismo con la economía argentina y hacia dónde parece que va? Quédate porque esto te va a interesar. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En otras palabras, en el cual vamos a hablar de lo que nos gusta hablar siempre, de la economía argentina. Nos fuimos a China, a Estados Unidos, hoy volvemos a nuestra tierra natal. Feliz 9 de julio, feliz eliminación contra Egipto. ¿Se lo puede considerar como un evento feliz en nuestro querido país? Sí, obviamente, porque yo casi me infarto. Una de las cosas que van pasando y lo cual hace que cada día nos coronemos aún más de gloria y lo que hace enorme a este gigante país. Pero más allá de eso tenemos que hablar de lo que a veces nos hace flaquear, lo que le tenemos que dar un poco de ventaja al resto del mundo porque si no seríamos demasiado perfectos en todo. Sí, soberbia aparte, no pasa nada. Vamos a hablar de la economía. A lo que hice toda mi vida, ustedes quizás no me conocen porque recién están ahora conociéndome por los videos, pero yo antes hacía podcast, audio, simplemente audio, donde me dedicaba a analizar el día a día de los datos que van saliendo, el EMAE, la construcción, la industria, la inflación, balanza comercial, balanza de pagos. Lo que quiero decir con esto es que esto es a lo que nos dedicamos siempre. Hoy por hoy vengo a hacer una especie de video más general porque hay mucho para hablar de cada uno de los rubros, mucho para hablar de cada uno de los puntos que conforman a la economía y sé que cada uno tiene su opinión. Como dije recién en la intro, no es fácil hablar porque indirectamente ya con el mero hecho de hablar de ciertas cosas por encima de otras, no a propósito, sino porque a veces no me entra el video, indirectamente estoy marcando una especie de agenda. Indirectamente quien vota rojo y escucha hablar de azul se va a enojar y quien vota azul y escucha hablar de rojo se va a enojar porque funcionan la gran mayoría de democracias así que no me ofende ni me molesta que en los comentarios diga che, pero fíjate que no hablaste de esto porque Bueno, es normal, esto es un análisis general para entender dónde estamos parados, para entender cuál es el sentido de la economía de Milei, de Toto Caputo también principalmente, porque es a quien el presidente le dio esa entidad, ese protagonismo necesario para poder hacer todas las cosas que él pretendía hacer. Por eso, bueno, vamos a hablar de justamente esto, los puntos que hacen a la economía. Si quieren hablar de algún punto en particular que yo me estoy salteando, bueno, lo podríamos hacer en algún video en particular entrando en profundidad en ese tema. Hoy vamos a ver como una especie de diagnóstico general. Cuando uno piensa en la economía de Milei, la economía de Caputo, de Bausili, como dije recién, las grandes figuras en este tridente, por así decirlo, que traspasa a la política. Acá no venimos a hablar de política, no venimos a hablar de ningún tipo de pendrive. En ese sentido, vamos a hablar de lo que hace a la economía, vamos a hablar cómo entendemos a esta economía de Milei. Lo primero que hay que entender es que Argentina, no voy a exagerar ni voy a caer en el típico relato libertario, se podría decir, de hacer énfasis en que la herencia era muy mala. La realidad es que sí, la herencia era muy mala y algunos se discuten si era la peor herencia de la historia. Quien es más fiel al oficialismo va a creer esto y quien no lo es va a buscar la forma de no creerlo. No hay problema, la realidad es que la herencia era de por sí mala. El problema de la macro, cuando la macro es inestable, es que se lleva puesto todo. O sea, acá no hay diferencia entre vivir en un lugar, vivir en otro, estar en una industria, en otro. Cuando la macro anda mal, todo se lleva puesto. Obviamente te puedes beneficiar de otros aspectos de las decisiones económicas, de políticas económicas que te pueden beneficiar o perjudicar. Por ejemplo, tener un país cerrado al comercio internacional te va a permitir seguramente que si sos una industria que está más bien protegida, conserve los puestos de trabajo, tengan un buen nivel de ventas, unos precios un poco apetecibles, no tanto para el usuario, para el cliente, sino para el propietario de esa empresa. Por poner un ejemplo, entonces a veces no es la macro el orden de la macro lo que te hace perjudicar, sino otros aspectos, decisiones que van por otro lado, decisiones más de modelo económico que vos estás planteando. Entonces, sí, Argentina venía con una macro muy desordenada. Si vos te fijás, desde julio a noviembre de 2023 se empieza a ver esta dinámica y es curioso porque vos ves los principales datos de industria, de construcción, de mismo, sí, hasta consumo, muchas otras variables y la economía parecía que estaba repuntando, ¿no? Pero lo que pasa cuando desacomodás la macro es que la macro a veces te compra un poco de tiempo. Vos podés mover ciertas palancas para que la situación te sea ciertamente sostenible, obviamente a un costo mayor y mayor y mayor, y a veces, y por no decir en algún momento, eventualmente, esa situación se vuelve insostenible. La ecuación se revierte y todo eso que te permitió aguantar con buenos niveles. Por ejemplo, hablar de consumo en máximos en esa época no era raro, pero también venía aparejado de otras cosas, ciertos estímulos a nivel fiscal, el efecto inflacionario que hacía que vos, a medida que tengas dinero en el bolsillo, lo consumas lo más rápido posible porque el dinero te quemaba, porque el dinero perdía mucho valor, las tasas de interés que se pagaban con títulos del Banco Central, lo que hacía que haya emisión por parte del Banco Central para pagar intereses
intereses de esos instrumentos que ellos colocaban en el mercado para captar la financiación del sector bancario, se podría decir, o los sectores de los grandes fondos de inversión. Y todo eso se acercaba bastante a ciertos niveles que podrían maquillar un poco una situación económica que no iba a tener mucho éxito en el largo plazo. Porque el problema se lo iba a tener que comprar el tipo que gane las elecciones el año siguiente. Era Massa, era Milei, bueno, no importaba. La realidad es que había que aguantar hasta las elecciones y por eso en el momento que se termina el periodo electoral, muchos de esos congelamientos de precios que hubo se descongelaron. De las naftas, por ejemplo, congelamiento de naftas se descongelaron. Paritarias se volvieron a ajustar. Muchos precios se sinceraron y también se empezó a complicar otros aspectos del ámbito financiero. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto antes de empezar a analizar? Que vos a Milei lo tenés que entender como un tipo que pretendió hacer una política de estabilización. Muchos economistas, muchos gobiernos a lo largo de la historia argentina se han preocupado, en vez de estabilizar y luego crecer, en crecer o en tratar de impulsar la economía para después entrar lentamente a una estabilización, que el crecimiento te permita la estabilización, en una especie de diferente orden de las cosas. Es por eso que Milei invierte la ecuación y no es el único que invirtió la ecuación, es una cuestión doctrinaria de lo que te guste más como estilo de economía, y lo que hizo fue tener un plan de estabilización. Si nosotros miramos los diferentes agregados, todos los indicadores de la economía, vas a ver en abril de 2024 un panorama muy oscuro, o sea, más bien vimos el fondo de la caída de la economía para ver una especie de repunte. Algunos niveles se reacomodaron, otros repuntaron rápidamente, otros más lentos y otros todavía no se pueden recuperar. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta economía, sectores ganadores, sectores perdedores y sectores que más o menos salieron empatados. El problema es que cuando vas a hacer un plan de estabilización, para mí el plan de estabilización, si me preguntan mi pequeña y humilde opinión, fue exitoso. Tuviste un desarme de los pasivos del Banco Central letal, corregiste el déficit fiscal en un mes, 2 meses, que eso fue una locura, nadie se lo esperaba y nadie lo esperaba, obviamente a costa de estas cosas que por ahí se me escapan y no podemos nombrar todo en un episodio. Ajustaste partidas importantes como la jubilación, las pensiones que equilibraste cuando resolviste esos temas, los sindicatos, que la gente, por ahí había esto de los intermediarios que le sacaba parte de lo que cobraban por subsidios a las personas. Corrigiendo esto medio que compensaste ese efecto de te recorto pero te resuelvo todo el problema, entonces a lo mejor se empató ese sector. La asignación universal por hijo que en cierta forma se duplicó para asistir a esa gente que iba a caer del sistema, pero también tenía otros recortes en universidades, que lo nombro después porque es un monto mucho más chico en el gasto público general, agregado. También tenés un recorte en subsidios, lo cual a veces, si vos te fijás el recupero del salario que tuvimos en los últimos meses, sí, el salario se recuperó o perdiste en el margen bastante poquito con respecto a la situación que estaba en 2023, pero en el medio te sacaron subsidios a la energía, a los servicios, lo que hace que de ese salario te quede menos disponible para gastarlo para cosas que vos quieras, porque tenés que gastar más en servicios. Bien, esas son las contras de esta política de estabilización que tuvo el gobierno de Milei, basándose en un recorte del gasto público para equilibrar el resultado fiscal. Porque, por ejemplo, yo te puedo hablar de déficit cero, como hizo Milei, pero no es lo mismo hablar de déficit cero atacando el gasto público que atacando la recaudación, porque si yo te subo a un 50% del IVA, capaz que llegás a un superávit cero, pero castigás la economía totalmente por el gran implemento de impuestos. Entonces Milei lo que hace es interpretar que lo que necesitaba la Argentina es un recorte del gasto, porque filosóficamente el gobierno, o un gobierno libertario, saquemos la imagen de Milei, no me importa Milei en este episodio, toca que es el presidente, así que vamos a tener que hablar de él a veces, pero un gobierno libertario lo que entiende es que el mercado es mejor asignador de recursos que el Estado, entonces vos lo que te interesa es recortar gastos del Estado, es decir, entrometerse en la economía cuando en realidad no le correspondería, para dejar al sector privado empezar a actuar. Argentina estaba operando en 2023 con un 15% de déficit fiscal primario, fiscal financiero y cuasi fiscal. O sea, si sumamos esos tres aspectos, llegamos a un 15%. Toda la bomba de las LELIQs que se hablaba, lo que hacía era que en el largo plazo, si se mantenía la situación, íbamos a tener una base monetaria muy expandida y una inflación que no se lo pueden ni siquiera imaginar. Ni en los peores libros y los peores escenarios de la historia nos podríamos imaginar la inflación que íbamos a tener. Y esto es raro porque vos, sí, bueno, el gobierno hizo mucho énfasis en esto, en la herencia, en que la situación era muy mala y nunca lo vimos. Hay que agradecer que nunca lo vimos, porque la situación iba a ser mala y mucha gente iba a salir lastimada. Fue muy pocos los ejemplos de la historia argentina en los que hubo la puerta de una crisis y la resolución no fue sin atentar contra ciertos intereses de la población. Lo vimos en el Corralito, el plan Bonex fue un confiscamiento tremendo, o sea, te sacaban los instrumentos que vos tenías en el plazo fijo a 7 días para intercambiarlo por bonos en dólares a 10 años. Y eso se te licuaba todo en el medio. Ni hablar del Rodrigazo, o sea, son momentos que la economía sufrió un estrés letal por un deterioro de la macro parecido al de este
periodo, se podría decir, y que lo resolvimos de una forma mucho más catastrófica de lo que se resolvió en este momento. Volviendo al principio del relato, yo dije que hay sectores que ganaron, sectores que empataron y sectores que perdieron. Pensemos en aquellos que perdieron. Los que perdieron, obviamente perdieron por una cuestión de filosofía del gobierno, si se quiere. Vos sos un gobierno libertario, es normal que los sectores asociados con el sector público pierdan en el margen, porque como gobierno no te interesa fomentar eso. El problema también viene de la pata de que yo dije que vos les querés dar más peso al mercado para resolver los problemas, para asignar los recursos, pero hoy no estamos viendo eso todavía. Hoy vemos sí que sacaron retenciones, sacaron aranceles, pero eso es más un efecto compensatorio del atraso del dólar o de un dólar más bien apreciado que vos necesitás, porque si vos apreciás el dólar, aquellas personas que exportan, como por ejemplo el sector agropecuario, si vos encima a un dólar que está apreciado le metés retenciones y el precio internacional ahora por el tema de la guerra mejoró, pero si el precio internacional no acompaña, no hay ecuación que te aguante, no va a haber quien siembre a esos números. Entonces, los aranceles y las retenciones surgen como una especie de compensación o una especie de respuesta ante eso. Es un impuesto estructural que te va a mejorar la creación de negocios, el privado va a tener más protagonismo y la realidad que no como sacar impuestos como ingresos brutos, impuestos como el impuesto al valor agregado, que es el que menos molesta si se quiere, porque es uno que está bastante bien compensado. Tiene una estructura que no permite el efecto cascada, que sí tiene el efecto en ingresos brutos, lo cual a medida que pasa por instancias en la cadena de valor se va aumentando el impuesto que se va pagando y el impuesto a las ganancias. Bueno, son todos esos impuestos los que tendríamos que atacar. Que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias se atacó con el tema del RIGI. Aquellas grandes inversiones tienen un beneficio en el impuesto a las ganancias de 25% y con el super RIGI que quieren mandar al Congreso, que ya mandaron, o no sé si ya en qué momento del trámite está, pero traería un 15% de impuesto a las ganancias, lo cual es una especie, eso sí es un impuesto que te permitiría aliviar la economía. Entiendo quienes están en contra de bajar impuestos porque piensan que los más ricos deberían pagar más impuestos y no menos. Eso es una discusión para otro episodio, no importa. Pero este es el pilar de una economía libertaria, ¿no? Recortar para el día de mañana bajar impuestos. El problema es que vimos que en estos 2 años y medio sí hubo muchos recortes, mucha gente que se vio afectada por un amplio programa de recortes a nivel público. Y todavía la economía no termina de repuntar como para decir, che, ese recorte está justificado. Sí lo entiendo desde un aspecto de política fiscal. Vos querés recortar para tener superávit, para no tener que emitir. Y es gracias a ese superávit que Argentina pudo empezar a manejar los timings, que puede ver cuánta deuda licita, cuánta deuda coloca, si quiere absorber pesos, si quiere emitir pesos, si quiere comprar reservas y al mismo tiempo absorber pesos vía licitaciones del Tesoro. Entonces estos son todos aspectos que te permitió el superávit fiscal y que, en mi opinión, son una ventaja, son un aspecto positivo a rescatar de este programa estabilizador, porque si quisiera Milei dejar de pensar en la estabilización y pensar en el crecimiento económico, quizá lo hagan en el año electoral si se le complica la cosa del lado político. Y también hay que pensar que en este periodo de estabilización, en este periodo de acomodamiento de las principales variables o los principales desórdenes que había en la economía, también había que empezar a pagar deuda. Uno podría pensar, che, pero estos tipos se endeudaron aún más con el FMI, con el BID, con el CAF, todas estas instituciones internacionales que tienen algo que ver con la deuda, sí tienen algo que ver con la deuda, pero el principal problema de Argentina no es la deuda externa. El principal problema de Argentina estaba en el Banco Central. Había que desarmar todos esos pasivos del Banco Central. Y, por ejemplo, el préstamo con el FMI se usó para cancelar letras intransferibles. Durante ese periodo inicial de 2024-2025 se fueron eliminando las LELIQs, los pases, se empezaron a implementar las LEFI, que eran instrumentos del Tesoro que estaban en el Banco Central, que pagaban intereses diarios o a muy corto plazo, para luego cambiarlas, eliminarlas, que ese fue uno de los puntos clave, diría yo, en la política de Milei, eliminar las LEFIs también, ¿no? Esto generó una gran volatilidad en las tasas de interés, en la previa a la elección de medio término, que hubo mucha tensión en esa elección, después lo vamos a hablar, y generó que en el medio tuvimos que utilizar gran parte del endeudamiento que habíamos tenido para tratar de tapar estos pozos. En el medio estamos acumulando reservas. Esto te quiere decir que el gobierno tiene una especie de interés en tener un superávit comercial positivo, lo cual te puede llegar a hacer entender por qué la economía todavía no despegó del todo, porque el gobierno necesita acumular reservas, necesita dólares. Dólares que ha conseguido el FMI, ha conseguido todos estos organismos internacionales, ha conseguido el Tesoro de Estados Unidos, el dueño de la maquinita, ¿no? Pero que todavía, ante la gran necesidad de pagar vencimientos de deuda porque el riesgo país estaba muy alto y era imposible tener financiamiento en el exterior, necesitabas de mucha cantidad de dólares. Vimos de todo tipo de estrategias para hacerse de dólares. Se me puede ocurrir el repo, se me ocurre la emisión de estos bonos AO27, AO28 que estuvieron emitiendo, se me ocurren operaciones con garantías, se me ocurren un montón de aspectos, y hablar todo el tema de Besen y toda esta ayuda que se puede dar, el swap con Estados Unidos. Todo esto fueron técnicas para recomponer las reservas del Banco Central, para reconstruir la confianza
en que Argentina iba a ser un buen pagador, porque la confianza arrastra a la tasa de interés que tiene nuestro país en general. Y la tasa de interés de nuestro país en general rebota en la tasa de interés de la economía interna. De la economía interna y por qué las tasas de interés están tan altas si las tasas pasivas están tan bajas. Si yo quiero pedir un préstamo, te van a cobrar mucho más caro que si vos querés dejar plata en el banco. Un plazo fijo te la estará pagando 25%, no, creo que menos. La tasa mayorista está en 22%, 20%, lo cual es muy poco comparado con la tasa de un préstamo, que si vos querés comprar una máquina, te sale 80% de costo financiero. Esto se explica por varios factores: morosidad, ingresos brutos que le cobran a los préstamos, por el nivel de encajes que hay. Todo esto hace que la tasa se encarezca. Entonces, dicho todo esto, lo que quiero decir que hay varios aspectos que la Argentina estuvo priorizando por sobre el crecimiento exponencial y ese paquete de estímulos que te podría hacer que la economía repunte a costa de tener que tener un problema más adelante. Y Argentina estaba en un periodo de bastante escasez, lo cual es difícil juzgar a un gobierno o una política económica que está operando con 5 puntos menos de recursos fiscales, si se quiere, porque hubo un gran recorte, porque la prioridad era volver a estabilizar. Es fácil hacer política si nos dedicamos a gastar plata que no tenemos, siempre y cuando la podamos refinanciar. Argentina ya no tenía financiación, Argentina ya no tenía más espacio para seguir gastando y tuvo que acudir a la impresión de dinero, porque la impresión de dinero funciona, es como una especie de Ponzi, ¿no? En el que el que entra primero gana, pero el que llega último pierde. Bueno, ¿quién entra primero cuando se emite dinero? El Estado. Emito, pago subsidios, pago jubilaciones. Ahora, cuando empieza a circular el dinero y empieza a perder valor por la gran inflación que va a haber, por la gran emisión que hubo en el principio, ese dinero que pagó el Estado va a valer muy poco para la persona que lo va a terminar recibiendo. Esa tercer pata, bueno, después de un problema con la cámara, vuelvo a lo que estaba diciendo. Argentina se le terminó la capacidad de financiar ese exceso de gasto que estaba teniendo. Por ende, tuvimos que acudir a este programa de estabilización, este programa de corregir las variables macro para empezar a encarar una nueva economía de acá en adelante. Y ahí se empezaron a agregar las diferentes cosas. Te abro la economía, la apertura comercial, empezar a poder acceder a bienes del exterior que antes no teníamos o no teníamos de una manera razonable y que se acompañan con una política de tipo de cambio atrasado, si se quiere, para anclar las expectativas inflacionarias. Se critica bastante, gran parte de la industria argentina hoy se ve golpeada por las importaciones, pero se castiga bastante el hecho de haber abierto la economía. Y haber abierto la economía funciona como una especie de seguro de que las rentabilidades que había adentro de tu economía se van a empezar a acomodar. No solamente lo que estás haciendo, estás permitiendo que tu espectro de consumidores o tu sociedad acceda a bienes más baratos si ellos así lo quieren, pero también estás garantizando que tus propios empresarios no se abusen con los precios, no se abusen con los márgenes, no se abusen de hacer productos de menor calidad. Y no hablo de un abuso desde la maldad. Si el sistema te lo permite, vos lo podés hacer porque mercado vas a tener, clientes tenían y las ventas estaban dentro de todo en orden, porque tenían un contexto comercial internacional que los favorecía, pero esto no significaba que la situación económica mejorase día a día. Y otro aspecto que podemos nombrar es que también el gobierno se preocupó en cierta forma por tratar de agilizar la economía con el Ministerio de Regulación, la aparición de Sturzenegger, cuestiones legales, reglamentarias, leyes viejas, exigencias que nos ponía el Estado para hacer a modo de burocracia para entorpecer ciertas operaciones comerciales que hoy por hoy se pretenden resolver, lo cual se esperaba que le den un dinamismo mejor a la economía. Estoy seguro que se lo están dando, pero no compensa la caída de los principales incentivos que le sacaste a la economía. Por ejemplo, que tu mercado interno funcione mucho mejor porque está cerrado del resto del mundo. O también el aspecto de haber recortado tanto y que mucha gente se vio privada de una parte de su ingreso, no porque los salarios no repuntan en el sector privado, porque Milei así lo quiere. Hablo desde el lado público o hablo desde aquellos sectores que se ven afectados por la apertura comercial. Todo eso no compensa la agilización de la economía que era necesaria, que era fundamental, que se necesitaba a más no poder en Argentina, pero que todavía no puede ver los beneficios. También está el RIGI. El RIGI es una medida espectacular. Yo la defiendo, por lo menos. Me parece muy bien que hayamos superado la decisión de no explotar los recursos que están en nuestra tierra, no sé, con algún fundamento nacionalista, proteccionista. Es un paso hacia adelante, que se empiecen a gestar proyectos. Y hoy ese RIGI, que es una medida muy buena, como dije recién, no se está materializando en puestos de trabajo, no se está materializando en inversiones, porque si bien los proyectos están aprobados, si bien los proyectos están empezando a tomar forma y se están empezando a poner en marcha, no están materializados completamente. Falta todavía para que esas inversiones venga el tipo que quiere iniciar un proyecto en Vaca Muerta o en las minas de litio del norte y empiece a comprar maquinaria, empiece a adquirir cosas de proveedores locales, empiece a contratar gente local, porque todavía eso falta, son proyectos de 30, 40 años, si no más, y obviamente tienen plazos y no se hace todo de una. Hace poco una conferencia del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, explicó que de todo ese dinero que estaba aprobado y oficializado que va a entrar por el RIGI, entró el 1% más o menos, lo cual
igual todavía falta para que eso se vea y se materialice en más puestos de trabajo, mejores ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos las cosas en orden. Hay un modelo que para que empiece a crecer necesita de ese alivio, esa baja en la urgencia por bajar la inflación. Hay una economía que sufrió 2 golpes muy importantes. Sufrió el golpe de la elección de medio término, donde se congelaron muchas operaciones, donde el PBI se contrajo a un ritmo del 1% anual, lo cual si perpetuamos eso durante un año caeríamos un poquito más de un 12%. Sí, un poco más de un 12%, lo cual es muy fuerte, niveles parecidos a la pandemia. Y también estamos sufriendo el shock externo por la guerra de Estados Unidos en este verano, lo cual cuando la cosa parecía volver a repuntar o volver a superar ese estrés de la elección, nos metemos en la guerra, el aumento de la energía, el aumento de los combustibles, que Argentina lo superó bastante bien, son los beneficios de tener una macroeconomía ordenada, pero que no pudo zafar de tener problemas inflacionarios. Ese repunte de la inflación que vimos le pasó a todo el mundo. Argentina lo superó bastante bien para el problema que hubo a nivel mundial, y también tuvimos un repunte de la carne, esto se habló también en un episodio. Bueno, muchos aspectos que hicieron que cuando estaba empezando a traccionar se enfriara la cosa otra vez y no pudiéramos ver un beneficio, un rebote real. Lo mismo también hay un episodio antes de las elecciones de medio término que son el desarme de las LEFIs, que disparó las tasas, disparó la volatilidad de las tasas, y todo ese empuje que venía teniendo el crédito por ese dispare de las tasas terminó generando más niveles de mora, menor impulso del crédito por el sector privado y otra vez un enfriamiento de la economía que después entró en el periodo de elecciones, que después entró en el periodo del conflicto externo. Y no digo que sea lo justificativo de por qué la economía no arranca, pero sí entiendo por qué se demora ese crecimiento. Y tampoco lo creo el único motivo, o sea, creo que se podrían hacer algunas cosas más y poner otro orden de prioridades, pero dentro de lo malo entiendo a veces las decisiones que toman en el Ejecutivo y en el Ministerio de Economía, lo cual no sé cuándo voy a terminar esto, creo que ya es un episodio solo de intro, pero en una economía de estabilidad y una economía de superávit fiscal, en una economía de inflación a la baja, de control de la emisión, de proyectos de inversión que se han aprobado, si vos dejás todo tal cual está, la economía en algún momento empieza a arrancar. Más lento, más rápido. Es más, lo que muchos le critican a una economía de libre mercado es que lleva demasiado tiempo acomodar las cosas. En el 1930, cuando hubo la Gran Depresión, ¿por qué el New Deal y todas estas políticas de estímulos públicos a la economía tuvo tanto éxito? Porque aceleró un proceso que si no hubiese sido muy lento. Y acá no digo que haya que hacerlo porque en el medio hay gente que queda en el camino, hay gente que está perdiendo sus trabajos, gente que está viendo reducciones en sus sueldos, gente que tiene que trabajar menos horas porque no encuentra trabajo. Hay problemas de desempleo en Argentina y lo vamos a ver ahora en los datos. Pero al mismo tiempo, si vos dejás a la economía tal cual está, en este orden, en este ordenamiento y en este sendero de estabilidad relativa que ha logrado, la cosa lentamente en algún momento mejoraría. Y es diferente a una economía parecida a la de 2022-2023, que si vos la dejabas así tal cual estaba, en algún momento todo explotaba. ¿La pandemia aceleró un poco las cosas? Sí, quizás aceleró un poco las cosas. También el gran esfuerzo que hizo Massa o Alberto Fernández para volver a ganar las elecciones en 2023 aceleró también ese proceso, generó una situación aún peor para 2024 que se pudiera haber evitado de no haber estado apresurado por el calendario electoral. Sacando todo eso, entendamos a la economía y a lo que vemos hasta ahora como una economía de estabilización. ¿Esto es bueno, es malo? No tiene por qué ser bueno ni tiene por qué ser malo. Podés estar en contra, inclusive. Podés estar necesitando urgentemente que la situación mejore y que haya estímulos, porque tiene todo el sentido del mundo y porque no soy ciego. Hay gente, hay sectores que están siendo muy castigados y que están pagando los platos rotos de este modelo económico. Pero por el otro lado, hay otros sectores que están teniendo beneficios, que están aprovechando y que todavía no terminan de impactar de lleno en el resto de la economía, pero que sostengo realmente que en algún momento lo van a hacer porque en algún momento tendrían que hacerlo, no porque es una fe que tengo. Va a haber un derrame en el resto de la economía, quizás no una economía tan centralizada en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, gran polo industrial de Argentina, sino en otras provincias que van a crecer a partir de todo el movimiento y todas las inversiones que van a ir a esos sectores. Ahora sí, después de todo este gran relato, este monólogo, vamos a ver los datos en particular de la economía y qué tenemos para este mes de mayo, junio. Hay datos que son de mayo, otros que son de junio, estimaciones que son de junio, estimaciones que son de abril. O sea, tenemos un poco de todo porque son los datos más recientes que se consiguen, ¿no? Por parte del INDEC. Y lo primero que quiero mencionar es el dato del EMAE. Recuerden, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, mes a mes, el monitor de la economía, qué sectores ganan, qué sectores pierden. Pero el último dato disponible por el INDEC es de abril. Y la consultora Equilibra, por ahí yo leo bastante de ellos, tienen el adelanto del EMAE, lo cual por ahí tratan de anticiparse a lo que va a dar el dato. Y
a veces le pegan, a veces no, pero la diferencia suele ser ínfima y no va a cambiar realmente lo que está pasando en la economía. Ellos me gustan porque hacen también el ejercicio de ver la economía con el agro y sin el agro. Está bueno, puede ser una especie de proxy del impacto que tiene este sector por el resto de las cosas. Seguramente tengamos que agregarle esta categoría el día de mañana: agro, minería, energía, todas estas cuestiones que también un poco se separan de la actividad, porque hay sectores que están ganando y que están siendo muy fuertes y que le está yendo muy bien. La cosecha, tuvimos cosecha en niveles de los más altos históricos de la historia argentina. Obviamente el impacto de la minería y todo esto que está generando a nivel de exportaciones de dólares, pero de verdad que no genera el mismo impacto con el tema de empleos. Este modelo que tiene ganadores y perdedores, los ganadores no llegan a compensar a todos los que quedan en el camino, y ese es uno de los grandes desafíos que quedan para este próximo año y medio, o si Milei pretende alcanzar una segunda presidencia. El EMAE, según Equilibra, registró en mayo de 2026 un incremento del 2% en la comparación interanual. Si comparo mayo del año pasado con mayo de este año, la economía creció un 2%, una expansión del 0,5% mensual, desestacionalizada. Si comparo el mes anterior con este mes, estoy un 0,5% arriba. Y también el trimestre móvil, marzo, abril y mayo, arroja una suba del 0,4% si lo comparo contra marzo, abril y mayo del año pasado. ¿Estamos mejor? Bueno, te indica que en el margen hay una leve mejoría, estamos en algunos sectores mejor que en años anteriores. Pero a pesar de estos números positivos, el informe destaca que la economía real sigue mostrando esta dinámica, como dije recién, de sube y baja. Desde febrero de 2025 se han observado caídas desestacionalizadas en 7 de los últimos 15 meses. Se habla mucho de este dibujo del serrucho de la economía argentina. A veces meses positivos, meses negativos, pero que todo termina en una cierta estabilidad. Y lo fuerte de esta estimación es que si bien la economía, dice acá que en mayo creció un 2% interanual, si le quitamos el agro a esta economía, que tuvo niveles récord, la economía habría crecido nada más ni nada menos que un 0%. Es decir, el mismo nivel que el año pasado. Eso es un gran reflejo del estancamiento que tiene la economía. Y aparte, si vos agarrás mayo del 2025 y en la comparación interanual, vas a ver que mayo de 2025 seguramente dio bastante bien, porque mayo de 2024 fue pésimo. Entonces, no es un gran reflejo de que la economía esté repuntando a nivel general. Milei salió a decir hace poco sí que la economía estaba creciendo, y eso es verdad. El EMAE de los últimos 2 años dio un crecimiento para Argentina, un gran crecimiento para Argentina, y de sostenerse en el tiempo vamos a ver que hace mucho que Argentina no crece en 3 años seguidos, lo cual es sumamente positivo, y en el margen, en la situación más general de todas, esto es positivo. Que el EMAE crezca es positivo. Seguramente le terminen números positivos para fin de año, y obviamente vos a lo mejor sientas que, ¿cómo puede ser que Argentina hace 3 años que está creciendo y yo no lo termino de sentir? Mi realidad no se acopla a esa sensación. Es por esto que te digo que se están premiando ciertos sectores por encima de otros. La realidad es que si esos sectores que están perdiendo también acompañaran, veríamos crecimientos únicos, históricos para Argentina, lo cual es muy difícil teniendo en cuenta desde dónde veníamos. Quizá para otro momento y años venideros se pueden llegar a dar estos números, pero hoy por hoy son solo unos pocos los que terminan ganando en este sistema. Yendo al sector por sector, cuáles son los ganadores y perdedores y empatados para este mes de mayo, siempre hablando desde la perspectiva de Equilibra, quizá el dato del INDEC de diferente. Minas y canteras que crecen a un 15% interanual. El agro crece a un 12%, gracias a la gran cosecha que hubo, y otros sectores de la agroindustria, la parte industria, que también están despegando bastante. Y también el suministro de luz, gas y agua, que sube un 8,2%, también explicado seguramente por la recomposición, la quita de subsidios y la recomposición de los precios del sector de servicios de nuestro país. Hay sectores con crecimiento leve o estancamiento, los hay: transporte y comunicaciones, intermediación financiera, que ha sido gran ganador en años anteriores, ¿no? 2024, 2025, la intermediación financiera fue muy importante. Los servicios sociales y de salud también un 0,3% apenas arriba, lo cual vamos a llamarle empatados. ¿Y hay perdedores? Sí, principalmente la administración pública, una caída del 1,2%, y el comercio, fundamental. Comercio, que es uno de los principales proveedores de trabajo a nosotros, y seguramente proveedores de trabajo de personas que están entrando al mercado laboral o personas que no están muy calificadas, personas que obviamente que con un nivel mínimo de estudios pueden acceder a trabajo en un local de comercio o quizá en mayores niveles, ¿no? Pero es la puerta de entrada de muchas personas al mercado laboral, y acumula caídas bastante considerables, lo cual arrastra bastante también a lo que son los puestos de trabajo, y lo vamos a ver después. Y con todo esto en mente, con los datos que viene acumulando, Equilibra te dice que se espera que para fin de año el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, lo que producimos en una economía durante un año, crezca para Argentina un 2,5%. Por eso les digo, en el margen, la suma de los sectores da que el PBI va a terminar creciendo. El problema es que los sectores que más empleo generan, que más están abarcados por las personas,
y por el esfuerzo humano están castigados: industria, construcción y comercio. Esta discusión en Argentina se dio siempre. Por ejemplo, si ustedes piensan en Juan Domingo Perón, y un gobierno que es respetado por muchas personas en nuestro país, lo cual está perfecto, sufrió un gran desafío después de su primer mandato, que fue que al impulsar esa industria que estaba más abarcada por la construcción, por la industria de procesos livianos, como se le llaman, ¿no? Por ejemplo, hacer la industria textil, la industria de alimentos, algún que otro electrodoméstico medio basicón, alguna que otra herramienta, y todos estos procesos cortos, rápidos, sencillos, de consumo masivo. Estos pilares fueron los que impulsaron gran parte del éxito de Perón por haber atendido esto y haber hecho crecer, ¿no? Cerrando a la economía del resto del mundo para que nos fortalezcamos internamente. El problema es que eso en algún momento se agota, tenés que empezar a atender a otras ramas industriales. Se atendió después en sucesivos gobiernos otro tipo de industria liviana, por ejemplo electrodomésticos, cosas un poquito más complejas que en algún momento se atendieron y que en algún momento también empezaron a crecer, automóviles por ejemplo, pero el gran desafío de estos gobiernos que intentaron impulsar tanto la industria fue cuando tuvieron que enfrentarse a impulsar aquellos procesos, aquellas industrias que son lo que se llama la industria pesada. Es decir, la provisión de materia prima, de insumos para estos procesos de características más masivas, de consumo masivo, como dije recién. Por ejemplo, vos si querés hacer un auto, vos podés traer la fábrica de Toyota acá a Argentina y contratar un montón de gente, pero Toyota necesita clavos, necesita aluminio, necesita metales, necesita muchos insumos estratégicos básicos que en Argentina no se producían, porque la inversión que se hace en esas industrias es más de capital intensivo, es más de comprar máquinas, de hacer grandes excavaciones, de no tanto de tener muchos empleados en una fábrica. Imagínense, para aquellos momentos, hoy por hoy también atravesado un poco por la robotización y la automatización, pero la gracia de esto no era contratar a mucha gente, sino hacer grandes inversiones de capital que tiene pocos propietarios y que tiene pocos beneficiados para la inversión que significaba. Hablándolo de otra forma, no es lo mismo invertir 2.000 millones en una fábrica textil que invertir 2.000 millones en una mina en San Juan. Por eso en Argentina esto nunca se terminó de realizar y como nosotros los argentinos siempre fuimos bastante reacios a aceptar este tipo de inversiones, porque así se lo castigó a todo aquel gobierno que pretendió hacerlo, porque a veces no te queda otra, a veces vos tenés que, agotado el sistema de impulsar las industrias livianas, las industrias más superficiales, tenés que empezar a tener a otras industrias que no son tan populares a nivel electoral, no son tan beneficiosas a nivel de puestos de trabajo, y hoy en Argentina estamos viendo que estas industrias están creciendo por encima de las otras. Y vuelve un poco esa rivalidad que hay o esa resistencia por parte de nosotros de no querer aceptar este modelo porque solamente beneficia a unos pocos en detrimento del resto. Pero la realidad es que cuando Argentina consolide todos sus proyectos mineros, todos sus proyectos de energía, no solamente vamos a exportar al resto del mundo, sino que vamos a construir la infraestructura que va a acompañar a la consolidación de otro tipo de fábricas, otro tipo de industria de nivel de características más pesadas para proveer al resto de la industria liviana, lo cual todo se va a beneficiar y todo va a conducir a un crecimiento. Hoy lo veo como algo necesario. Obviamente sí, si fuera por mí yo preferiría que crezcan los proyectos mineros, que crezcan los proyectos de energía y al mismo tiempo que crece la industria, el comercio y la construcción. Que va a pasar en algún momento, eso no me cabe ninguna duda, pero que hoy por hoy, en una economía en la que vos le estás sacando cerca de un 5% del PBI de gasto que no lo estás haciendo y antes lo hacías, a lo largo de un proceso histórico donde siempre gastaste más de lo que te ingresaba, lo cual la economía iba medio fogoneada, hoy se lo sacamos para priorizar la estabilización. Entonces, si considerás esto, si considerás que el foco o los beneficios fiscales se están aplicando a este tipo de proyectos más grandes, de envergadura más grande, y no tanto a la industria, el sector más minorista, las pymes, etcétera, que ojalá en algún momento estos estímulos fiscales, que haya un RIGI para pymes sería espectacular, porque vos le estás creando los incentivos a producir más barato. La modernización laboral y esta ley de flexibilización en el mercado es un paso hacia adelante, pero quedó medio insulsa, sin sabor, lo cual esperaba bastante más. Pero bueno, son todos caminos en la dirección correcta que todavía le faltan el nivel de profundización que ha llegado a tener el RIGI, que te exime de pagar una gran parte de impuestos a las ganancias, que te exime de pagar retenciones a las exportaciones. Hoy por hoy no toda la industria está exenta de retenciones a las exportaciones, todos pagan los impuestos a las ganancias el máximo que podrían pagar, siempre y cuando los montos de sus ganancias sean los requeridos para pagar esos impuestos. Pero lo que quiero decir, no hay ningún beneficio fiscal para el sector industrial, el sector comercial, y todos nos quejamos del tipo de cambio. Es lo más rápido sobre lo que vos podés actuar para solucionar la cuestión, ¿no? Pero bueno, si te llevo el tipo de cambio a 2000 y te volvés más competitivo para el resto del mundo y dejamos de comprar tanto en el exterior, que tampoco es que estemos comprando tanto en el exterior, sino que ahora el argentino destina una parte de su cartera a comprar cosas del exterior y la otra parte la sigue consumiendo acá, pero el tema es que está tan deprimido, están tan deprimidos los salarios, están tan descompensados los puestos de trabajo, que es difícil que veamos una mejora
no tanto por la apertura de importaciones, sino porque el nivel general de la economía está bajo. Pero pretender un tipo de cambio más alto para solucionar un problema que es estructural, no lo veo como la solución ideal, ¿no?, para todo este problema. Sí, es una solución rápida, si se quiere, pero te llevas puesto un montón de otras cosas, por ejemplo, el control de la inflación, la ventaja que tenemos al poder como ciudadanos argentinos adquirir bienes del exterior de buena calidad o adquirir lo que queramos del resto del mundo a precios razonables para el resto del mundo, lo cual eso nos empodera como argentinos, si se quiere, o nos beneficia como consumidores, y también expone a las empresas a tapar muchas ineficiencias que tienen, no solamente problemas fiscales y problemas de tengo que pagar mucho al Estado por cada unidad de producción que hago, sino que le das margen a la industria a tener márgenes más altos, que es uno de los principales motivos por lo cual sale el comercio, para tratar de limitar esos márgenes extraordinarios que por ahí tenían las empresas. Ahora entremos puntualmente a la construcción y al sector industrial. Bien, yendo a estos 2 últimos años, vemos que en 2024, para la industria, el desplome del poder adquisitivo y las devaluaciones de choque deprimieron el mercado local. Sectores dependientes del consumo interno, como lo textil, la línea blanca, los automotrices, sufrieron caídas de doble dígito. Así que sí, la industria sufrió un gran castigo, principalmente por esa política de shock, de ajuste de shock que tuvimos en la primera parte de 2024, que después un poco repuntó al final de 2024, pero que difícilmente recuperó aquello que había paliado, ¿no? En 2025 el sector manufacturero cerró el 2025 con una suba marginal del 0,6%, y desde la Unión Industrial Argentina aclararon que este número fue puramente un efecto base de comparación. Claro, vos creciste un 0,6% interanual comparado con 2024, que caíste como loco. Entonces no es un buen parámetro de medición este 2025. Y también advierte que la actividad terminó estancada en un 10% con respecto a los niveles de 2022 y 2023. Y para enero y mayo estamos viendo una dinámica de estilo serrucho, como dije antes, ¿no? Y para enero y mayo de 2026 estamos viendo una especie de marcha errática, donde en marzo vimos un crecimiento de 5% interanual, en abril una caída del 2,5% interanual, y en mayo, el último dato que salió es de una caída del 5,7% interanual. Una industria que no está repuntando, que no está recuperando los niveles que supo tener, y también, también por esta dinámica de apertura de importaciones y de tener que readaptarse a la nueva economía, a las nuevas formas de hacer negocios en una economía sin inflación. Que la inflación también un poco te camufla muchas ineficiencias que tenía la industria a la hora de pensar los costos, a la hora de asignar recursos, a la hora de asignar tiempos en la fábrica o en la industria. La inflación te obliga a ser muy eficiente y muchas empresas no lo pudieron soportar. A veces por la carga fiscal, a veces porque no tienen procesos preparados, a veces porque no están modernizadas tecnológicamente. Cerrarte al resto del mundo por mucho tiempo te termina generando que vos no te tengas que modernizar en técnicas, en métodos, en tecnología, en productividad. Lo cual hace que si te abren las puertas a los bienes exteriores, vos corras en desventaja porque no tenés esa gimnasia que tendrías si estuvieras compitiendo igual a igual todo el tiempo. Es lo que le decíamos a Messi cuando se fue al Inter de Miami, que ahora como se va a competir en una liga menor con menos exigencia, el día que lo pongan a competir con los mejores que en el Mundial no va a dar la talla. Bueno, Messi porque es el único extraterrestre, nosotros tenemos Messis en Argentina como industriales, pero lo que le pasaría a cualquier jugador normal es que va a caer su nivel por el mero hecho de no someterse a la exigencia máxima todo el tiempo. Bueno, acá también tengo el gráfico, ¿no?, de la evolución de la industria a lo largo del tiempo, y vemos que si se fijan en donde dice septiembre de 2023, que fue lo último del gobierno anterior, fíjense cómo hay una gran caída durante todo 2024 y una especie de leve repunte, una tendencia que no va a la baja. O sea, la industria, como pueden ver, se está recuperando, si yo lo digo entre muchas comillas, pero se está recuperando a un ritmo muy lento. Entonces, esta política, esta estabilidad económica, ¿es mala para la industria o es lenta para la industria? Eso hay que pensarlo. Para los tiempos de la democracia, para los tiempos de la república, donde cada 4 años se evalúa tu gobierno, quizás sea un poco lenta. Pero si esta tendencia, así lenta como está, se mantiene, el crecimiento va a estar ahí. Y con el paso del tiempo, ese crecimiento quizás lo sigamos viendo. Habría que ver, obviamente, hay otros factores que pueden hacer que eso no repunte del todo, pero el ritmo de crecimiento está, no se fue, simplemente es muy lento. Bien, y de la construcción, le voy a mostrar los datos, lo van a tener en pantalla, pero las principales conclusiones que podemos hacer es que en 2024 sufrió un gran shock por esto de obra pública cero. El gobierno cortó una principal fuente de combustible, ¿no?, para el sector de la construcción, que es la obra pública, en pos de reducir el gasto público, en pos de eliminar la corrupción asociada a la obra pública, y en el medio de todo esto le elimina las transferencias a las provincias que también gastan en obra pública, y también sería una forma de bajar el gasto en obra pública que hacían las provincias, porque tenían que contar con menos recursos para gastar en otras cosas antes que en obra pública. Es verdad que después la construcción
pretende remontar un poco, ¿no? Se acomodan los costos de la construcción y también empieza a crecer el crédito. Finales de 2024, principios de 2025, antes del desarme de las LEFIs, estaba empezando una dinámica de crecimiento del crédito y todo parecía indicar que la construcción iba a empezar a traccionar por el lado de la oferta privada. Esto fue así, ¿no? Durante 2025 hasta mediados, como dije recién, antes del desarme de las LEFIs, que fueron por julio, si no me equivoco, la construcción tuvo un cierto crecimiento. Es la misma película que la industria, o sea, sí, tenías un ritmo de crecimiento, pero hasta que no repunte la obra pública, que recién este año, hace un mes más o menos, se aprobaron las licitaciones de los tramos de 8.000 kilómetros de ruta del gobierno nacional, lo cual va a traccionar bastante el tema de la construcción, pero por el momento está baja. Está creciendo, fíjense, la tendencia que tiene el gráfico. ¿Es hacia un crecimiento? Sí, es hacia un crecimiento, pero es todavía muy lento. Sorpresivamente, lo bueno es que el dato de mayo de 2026 dio muy bien. El último dato disponible, que salió literalmente ayer, dio que creció un 6,3% interanual, que creció un 4,1% mes contra mes, o sea, del mes pasado a este mes, y que lo acumulado de este año muestra un incremento del 2,5%. Y también viene acompañado de un dato muy bueno. En cuanto al empleo sectorial, los puestos de trabajo privados registrados en abril de 2026 se ubicaron en 379.459, un alza del 1,2% interanual. Aumentaron y bastante, un 1% en un mes no es poco, la cantidad de personas contratadas con motivos de construcción, lo cual eso lo celebro. No digo que esté solucionado el problema, no digo que la construcción mágicamente se haya salvado ni que haya rebotado los niveles que venía antes. Hasta que no vuelva a activar la obra pública no vamos a ver los niveles anteriores, porque igual está sacando una pata importantísimo al índice de la construcción, que es la obra pública, la construcción pública. Pero sí estamos viendo un cierto repunte. Este mes fue muy bueno y quizá en algún momento veamos en los niveles que lo habían dejado. Hasta seguramente, si lo vemos en el mismo nivel que lo vimos en 2022-2023, esa construcción no va a estar compuesta por mitad obra pública, mitad obra privada, sino que capaz que esté 80-20 y sea 80 obra privada, 20 obra pública, lo cual va a significar que el mercado inmobiliario de Argentina de alguna forma se esté traccionando y va a generar ingresos y va a generar beneficios por otro lado. Acá les dejo rapidito otro gráfico que muestra desde el principio de la gestión Milei. La industria arranca de una base 100 y ahora está en una base 96. Acá está la matiz, porque seguramente en ese 100 a 96 perdiste un 4%, no es dramático, no es tan malo, pero ese 100 ya partía de una base no tan buena. La industria, no es que éramos Birmingham en el 1900 con la industria tapada de arriba, produciendo. A ver, la realidad es que para diciembre y noviembre de 2023 la Argentina no volaba, la economía no estaba bien, pero el sector industrial en proporción caminaba por esta economía cerrada que teníamos. Y ahora en este vaivén de las cosas, no solamente no recuperó, todavía le falta apenas un poquito para recuperar lo que había perdido en diciembre de 2023, pero también seguramente cambió la composición, una industria más dedicada a otros sectores, porque dentro del dato de industria se desagrega por sectores y obviamente hay ganadores y perdedores dentro de esos sectores industriales también. Así que no va a ser la misma composición de la industria que dejaste en diciembre de 2023. Y para la construcción, ahí está la gran diferencia. Una construcción que recupera y que todavía le falta para llegar a ese 100 que abandonó en 2023. Estamos recién en un 83, lo cual todavía hay bastante margen para arriba y como dije recién, lo explica la obra pública. Bien, ahora momento de acelerar el episodio porque ya se me va a ir a más de una hora seguramente, así que vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Están los datos de la tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desocupación. La tasa de actividad es básicamente el porcentaje de la población que está disponible para trabajar. A los que tienen trabajo como los que lo buscan. O sea, todos los que estamos para trabajar son población activa. ¿Cómo modificó eso en Argentina? La verdad no es tan relevante porque no explica demasiado. Por ejemplo, si yo soy una persona de 64 años que a los 65 se jubila, bueno, si en este periodo pasaste de 64 a 65, capaz que ya sos población pasiva y no trabajas más. No es algo ni dramático, ni bueno ni malo, pero pasamos de un 48,2% a una actividad del 48,6%. Hay más gente disponible para trabajar. La tasa de empleo, ahí entra un poquito más lo que nos interesa, que es el porcentaje de la población total que efectivamente tiene al menos un trabajo. Subió del 44,4% para el primer trimestre de 2025 a un 44,8% para el primer trimestre de 2026. Nos mantuvimos prácticamente iguales. Ahora vamos a ver qué variaciones hubo dentro de ese empleo. Y la tasa de desocupación que pasa del 7,9 al 7,8, es decir, se redujo la desocupación a nivel país. Pero lo que subió, porque si vos te fijás, los números pueden indicar que la situación levemente mejoró o se mantuvo por lo menos igual, pero la tasa de informalidad laboral indica que hubo un deterioro en el trabajo. La tasa de informalidad para el primer trimestre de 2025 daba 42% y para estos momentos, este trimestre, da 44,2%.
Este trimestre estoy hablando de enero, febrero y marzo, porque son los últimos datos que tenemos disponibles. Siempre llegan con un poco de delay. Y también esta informalización y esta precarización del trabajo se explica por varios factores. Aumentó la subocupación, una categoría dentro de las personas que están empleadas u ocupadas. El indicador subió al 11,1%, afectando a 1,62 millones de individuos que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más tiempo. O sea, ¿mantuvimos los puestos de trabajo? Sí. ¿Cayó la desocupación? Sí. Pero hay personas que estando ocupadas están trabajando menos de lo que en realidad querrían. Por ende no hay tanta oferta de trabajo. O sea, pasamos de un 10% a un 11,1%. Y esto no es menor. Y hay una brecha por tamaño urbano. Esto está bueno porque las grandes urbes, ciudades que tienen más de 500.000 habitantes, les pega mucho más fuerte el desempleo que a las que tienen menos habitantes. Y esto también se va a dar bastante en la migración del estilo de la economía, ¿no? Cuando vos abandonás una economía basada en la industria, basada en el comercio, basada en la construcción, las principales obras y las principales industrias y las principales zonas comerciales están en las grandes ciudades. Es normal que la situación afecte más a las grandes ciudades. También me parece que está bueno hacer algunas puntualizaciones, ¿no?, de la estructura del mercado de trabajo argentino, porque más allá de ver los datos, cuántos puestos se perdieron, se ganaron, etcétera, tenemos que ver qué pasó en el medio, ¿no?, con todo esto. Entonces quiero recopilar algunos análisis de ciertas consultoras o ciertas agencias, ¿no?, de recursos humanos que han dado su opinión o han aportado estadísticas y datos con respecto a esto. Consultoras, por ejemplo, como el Centro de Economía Política Argentina, apuntan que la aparente estabilidad de la desocupación esconde una fuerte pérdida de puestos de trabajo de calidad. Si la industria está perdiendo, están ganando otros sectores puestos de trabajo, pero son de menor calidad, de menor productividad. De acuerdo con registros del sector, la economía ha destruido más de 216.000 puestos asalariados privados formales en los últimos 2 años. Y este bache laboral está siendo absorbido por un emprendedurismo de supervivencia, reflejado en el incremento neto de altas en el régimen de monotributo, 8%, y en la creación exclusiva de puestos informales no registrados. Los analistas coinciden en que el dinamismo del empleo asalariado de calidad permanece contraído. Es básicamente el resultado de una caída muy fuerte en la industria, de la construcción, que como dije son empleos sindicalizados, formalizados seguramente, lo mismo para los puestos de comercio, que si bien pueden estar arrastrados por una parte de la informalidad, seguramente había puestos blancos de trabajo de calidad y que fueron siendo reemplazados lentamente durante todo este periodo por otro tipo de trabajos, por ejemplo trabajos en las famosas aplicaciones que todos conocemos para pedir comida o para pedir traslado o para el motivo que sea, están viendo un gran aumento y esto también se ve en el precio de las propias aplicaciones, ¿no? Debe haber tanta gente trabajando al mismo tiempo que el precio que equilibra la oferta con la demanda es muy bajo, lo cual no se ven tan beneficiados y también impacta en su bolsillo, en su ingreso. Bien, también hay otro cambio corporativo en las estrategias de ajuste. Si vos pensás, esto lo dice la consultora de recursos humanos Randstad, si vos pensás antes cómo era, te ajustaban bastante seguido, ¿no? En niveles inflacionarios altos, en niveles donde tu salario perdía constantemente, no era raro ver que te ajusten todos los meses, aunque sea un poco ganando o perdiendo con la inflación, siempre iba a haber una especie de paritaria que trataba de ajustar los salarios de las personas. Pero hoy están tomando una estrategia más fija, ajustar o renegociar los salarios del personal, no tanto mes a mes, sino de una forma un poco más espaciada, beneficiándose, ¿no?, de la inflación un poco más lenta que está teniendo la Argentina comparado con años anteriores. Entonces, el beneficio de esto es que da un poco más de previsibilidad a las empresas y también el impacto estadístico o el impacto en los salarios es que ajusta mucho, quizá cada más tiempo. Entonces por ahí vos ves un poco de rezago en tu salario, ves que durante unos ciertos meses no te ajustaron y después te ajustan todo junto al final. Y también cuando la inflación va a la baja, es verdad que a vos te ajustan pensando en la inflación anterior. Y si la inflación de hoy es más baja que la inflación del mes pasado, vas a en el margen tener una mejora en el salario comparado con la inflación actual. Así que cuando la economía deja de mirar hacia atrás para actualizar los salarios y empieza a mirar hacia adelante, va a ser cuando la inflación esté totalmente controlada y no solamente se planteen subas de salarios para controlar la pérdida del poder adquisitivo, sino también para simplemente subir los salarios porque podés pagar mejores salarios porque no querés que te saquen empleados la competencia. Así que bueno, voy a parar acá porque me parece que cubrimos puntos muy importantes. Ya vieron la visión, el panorama general, vieron los principales puntos y les dejo a ustedes que si quieren profundizar en algún tema que yo no toqué o que toqué y me falta entrar más en profundidad, es muy importante, necesito que me lo comenten, que me lo pongan abajo, en forma de insulto, puede ser, en forma de halago, puede ser, en forma de me gusta este video también puede ser, en forma de no me gusta este video, no lo hagan, eso no está bueno. Fuera de eso, podemos hablar de cualquier tema y estoy dispuesto a ampliar sobre cualquier tema. Me falta hablar de la inflación, de la balanza comercial, de la recaudación nacional, de la evolución del crédito. Tenemos para hacer análisis de muchos temas diferentes de la economía y estoy dispuesto a dar ese debate, a charlar de lo que haga falta.
Hoy no lo hago porque no quiero que el episodio se me haga de 1 hora y media, porque con los tiempos que corren y la paciencia que tenemos para consumir contenido, no sé qué tanto me beneficia un episodio de más de 1 hora, así que por eso lo vamos a cortar acá, pero obviamente espero que les haya gustado. Y como dije, podemos dar cualquier debate que ustedes quieran, me lo traen, me lo plantean y yo trato de profundizar hasta el fondo. Siempre trato de ser objetivo, siempre trato de que si hay una especie de sesgo político de este lado, no se note tanto del otro lado. Es difícil hablar de economía sin pensarlo desde la política, sin pensar en que nosotros lo que queremos hacer es confirmar nuestra posición. Si vos sos oficialista, vas a tratar de escuchar todo lo que digo con ojo de oficialista, y si sos opositor, vas a tratar de contradecir todo aquello que diga a favor del gobierno y de lo bueno o lo malo de la economía de este gobierno. Entonces es difícil separarlo del ámbito político, pero los invito a hacer ese esfuerzo, los invito a tratar de que demos el debate de una forma prolija, muchachos, de una forma interesante y de una forma que en el medio aprendamos de todo esto que es fascinante como es la economía. Así que nos vemos en un próximo episodio y muchísimas gracias por estar acá una vez más.